Le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos describa esta ciudad para alguien que nunca la ha visitado. Y dice que es una ciudad que mezcla lo moderno con lo tradicional de una forma encantadora. Dice que es pequeña, fácil de recorrer a pie o en bicicleta. Que al llegar te encontrarás con canales tranquilos, edificios coloridos y un ambiente relajado pero cosmopolita. Dice que tiene ese encanto nórdico donde todo parece sencillo, pero sofisticado a la vez. ¿Tú, Mariola, has estado alguna vez en Copenhague? Sí que he estado y creo que la IA acierta bastante. Venga, cojamos el primer vuelo a Copenhague. En la cadena SER, el primer vuelo. En risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Nu hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro. Dagen står pluk, kold ud af sengen, og går over solens bro. Og os to var med Jorge Sánchez, hola. ¿Qué tal? Jorge le va a poner música a cada ciudad que visitemos en este programa. Y empezamos yéndonos a la década de los 60 del siglo pasado. Año 63 concretamente. Bueno, este matrimonio, Greth y Jørgen Ingham, se presentaron al Festival de Eurovisión en ese año, en el 63. Nosotros íbamos con José Guardiola, con la canción Algo Prodigioso, y ellos con este Dance Bis. Y prodigioso fue lo que hicieron porque fueron los ganadores del festival. Anda. Aquel año lo consiguieron, lo lograron, fueron los primeros, la primera victoria para Dinamarca, algo que no volvió a ocurrir hasta el año 2000. Nosotros igual tendríamos que aprender de eso en un momento dado para ver si nos va mejor en el festival, todo se ha dicho de paso. Bueno, y ahí tenemos a George, que además de ser un virtuoso con la guitarra, un par de años antes, en Estados Unidos, ya había triunfado con la versión de Apache, una canción que sacaron de Shadows, pero en Estados Unidos se publicó antes la suya, la versión, por algún problema burocrático, y la que triunfó fue la suya, fíjate. Y The Shadows, de hecho, jamás llegaron a triunfar en los Estados Unidos al nivel de los Beatles, porque, bueno, esta canción, Apache, se adelantó. Pero bueno, en cualquier caso, es la primera representación, esos primeros sonidos que nos llegan desde Dinamarca, de Copenhague son ellos. Hola Pedro, ¿qué tal? Hace muy poquito estuve en Copenhague y hacía tiempo que una ciudad no me entusiasmaba tanto como lo ha hecho esta. Es verdad que lo que nos transmite un destino a cada uno es bastante subjetivo y depende de muchos factores. Nosotros viajamos a principios de mayo y los 5 días que estuvimos allí nos hizo un sol increíble. Esto nos permitió disfrutar de la ciudad llena de gente haciendo vida en la calle, tomando el sol en hamacas en un canal o un café en terrazas con vistas maravillosas. Y estoy segura de que esto ha ayudado a que nuestra percepción de Copenhague haya sido tan buena. Pero más allá de la suerte que tuvimos con el tiempo, notamos rápidamente que Dinamarca es un país donde hay calidad de vida y donde todo está a favor para tener hijos. Los daneses tienen mucha flexibilidad laboral y uno de los salarios más altos de Europa. Vimos a muchísimos autóctonos haciendo ejercicio al aire libre, también jugando y paseando con los niños sin prisas y sin agobios. Copenhague es una ciudad muy cómoda, las distancias no son excesivamente grandes y es muy agradable ir andando de un sitio a otro. Si además te gusta ir en bici, es una ciudad que se disfruta muchísimo. Pocas veces me ha pasado que al visitar una ciudad como turista me haya imaginado viviendo allí, pero con Copenhague sí que me ha ocurrido. Soy de Madrid y vivir rodeada de agua con tantas zonas verdes me parece un sueño. Ella es Sara, es periodista, es compañera del diario El País, y ella, como mucha de la gente que visita Copenhague por primera vez, regresó, lo hemos oído, cautivada por esa ciudad. Hemos cogido el primer vuelo a Copenhague para descubrir un lugar al que posiblemente querrás volver. Y no tanto para los que vuelven, sino para los que van por primera vez. Vamos con una pequeña guía práctica para viajar a Copenhague. Con Mariola. Antes que nada, Mariola, algo básico. ¿Cómo llegamos desde España?
Hay bastantes opciones. Se puede llegar desde los aeropuertos de Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. Ojo, porque en algunos aeropuertos, como en el de Sevilla, hay pocos vuelos a la semana. Y en el caso de Valencia, la ruta solo está disponible entre mayo y octubre. Esto nos iba a hablar de cuál es o cuál sería la mejor época para visitar Copenhague. Los meses más idóneos para visitar la ciudad son los de primavera y verano. Las temperaturas son más cálidas, unos 20 grados de máxima en julio y agosto. Hay muchas horas de luz para aprovechar el día. En julio, por ejemplo, el sol sale a las 4:30 de la madrugada y se pone a las 10 de la noche. Hay además muchas actividades y eventos al aire libre durante estos meses. Ahora, los que toleren el frío pueden viajar en invierno y encontrarán una ciudad mucho más tranquila, eso sí, con temperaturas bajo cero y pocas horas de luz. Hay que dormir, aunque haya pocas horas de luz, hay que dormir incluso aunque sea de día. ¿Dónde nos podemos alojar? No es por desmoralizar a nadie, pero los hoteles en la capital danesa son bastante caros. La noche por persona cuesta mínimo unos 100 euros y en hoteles de gama media lejos del centro. Hay opciones algo más económicas en hostels con habitaciones compartidas, que si viajas con amigos puede ser una opción. Y quizás si viajas solo sea una buena manera de conocer gente. Algo importante que tiene que ver con la moneda. La moneda que usan en Dinamarca es la corona danesa. 1 euro equivale a 7,5 coronas aproximadamente. Lo ideal, en cualquier caso, es revisar el cambio antes de emprender el viaje. ¿Cuánto tiempo, cuántos días deberíamos estar allí para visitar la ciudad? En 2 o 3 días visitas los atractivos principales, la Sirenita, el puerto de Nyhavn o los jardines de Tivoli. Pero si quieres ir con más calma y entrar en algún museo, o visitar el barrio de Christiania, o viajar a Malmö, a Suecia, puedes necesitar un par de días más. Venga, pues 5 días. A mí 5 días en Copenhague ya me parecen bien. ¿Cómo nos movemos por la ciudad? Podemos optar por comprar una tarjeta que nos permite utilizar el transporte público de forma ilimitada durante el tiempo que la contratemos, que pueden ser 24 horas, 48, 72, las que necesitemos. Incluye además algunos barcos para pasear por los canales de la ciudad. Esta tarjeta también nos sirve para visitar lugares emblemáticos como el Jardín de Tivoli, que ya hemos mencionado, o el Castillo de Rosenborg. Si disponemos de poco tiempo, no haría falta esta tarjeta, puesto que los principales atractivos de la ciudad están en el centro y se puede llegar a pie fácilmente. Otra opción es, si tenemos ganas y energía, alquilar una bici, ya que Copenhague es una ciudad muy llana y con una amplia red de carriles para ir cómodamente. Venga, hago un parón en mi recorrido por la ciudad y me quiero tomar un café o me quiero tomar una cerveza. ¿Cuánto me cuesta? 5 euros o más el café y la cerveza entre 6 y 8 euros. Bueno, barato lo que se dice. Barato no es. No va a resultar. Por último, ¿cómo nos podemos comunicar en Copenhague? El idioma oficial es el danés, pero los daneses dominan el inglés a la perfección. Este es el primer vuelo a Copenhague. Pedro, para ubicar un poco a los oyentes, creo que no estaría de más poner canciones de artistas y grupos daneses que aquí, en nuestra radio, en 40 por ejemplo, pues hemos puesto durante muchísimo tiempo, ¿vale? Vamos con canciones de los 90 y de los 2010 que han sido más que populares en nuestro país. ¿Algún baile os habéis dado con esto? Los Afriduo, Play lo the conozco Life. perfectamente. Claro. Aqua también son de Dinamarca y con esta canción arrasaron. Sí. El Barbie Girl, que además apareció una pequeña adaptación en la película. Más reciente es el sonido de Lucas Graham con este 7 Years, que incluso estuvieron actuando en la ceremonia de los premios 40 y bueno, pues un éxito maravilloso con esta canción que habla de la infancia. Y este tema de Major Lazer, Lean On, con la voz de Mo. Ahora os diré el nombre completo de ella porque hay que coger aire, porque madre mía, el nombre es que no hay manera, ¿eh? Es danés. Es danés, pero claro, afortunadamente se puso Mo, que se pronuncia Mi, que lo he estado mirando. Bueno, esta canción que hemos escuchado, Lean On, fue la 5ª más vendida del planeta, ojo, la más reproducida de todos los tiempos según Spotify. O sea, todo un éxito para esta artista llamada Karen Maria Garoster Andersen.
Pero bueno, en cualquier caso, Mo ha logrado, eso sí, ya varios premios de la música danesa. Los anteriormente llamados Grammy daneses tuvieron que cambiar esto por el registro de la marca. Ahora son los premios daneses de la música, tal cual. A mediados de mayo de este año, Mi ha publicado su cuarto disco Playgirl y ahí se incluye este Keep Moving. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro del restaurante Noma en Copenhague. Soy segundo jefe de cocina y también pertenezco al equipo de creatividad aquí. Voy a dejar unas recomendaciones para Copenhague y voy a empezar con Bar Vitrin, que es un wine bar muy chulo de una amiga que se llama Driti, que sirve comida india de una manera súper casual y bueno, y esto todo lo combina con vino natural, muy bueno. Voy a seguir con Bar, con 2 R's, que es un lugar para probar comida danesa, así un poco más actualizada. Usan fermento y un montón de bases de cocina de la nueva cocina nórdica. Y voy a acabar con Popl, P-O-P-L, que es un restaurante que sirve, bueno, una hamburguesa increíble, la verdad, y diferentes platos que están buenísimos y puedes compartir todo y merece mucho la pena. Y nada más, espero que os guste y un saludo de Copenhague. El primer vuelo. Cadena SER. Los cinéfilos, los devoradores de series, vengan de donde vengan, sean del país que sean esas series, quizá tengan ya en mente algunos espacios, algunos lugares de Copenhague, porque han visto alguna de las películas o algunas de las series, de las que nos va a hablar José Manuel Romero. Hola. ¿Qué tal? Bueno, hablar de Copenhague es hablar, ya lo hemos hecho en este programa, de La Sirenita, también hablando de cine. Claro, una escultura icónica de la ciudad, basada sobre todo, ¿no?, en el cuento original de un autor danés, de Hans Christian Andersen, pero que como buenos americanos se lo apropian todo y no han rodado la película de acción real. La de animación da igual donde la rueden porque es imágenes generadas por ordenador, pero la de acción real no la rodaron ahí, ni siquiera siendo algo tan icónico de la ciudad, pero sí que tenemos otros enclaves de la capital de Dinamarca que han sido retratados en el cine. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Bueno, si la gente ha visto la película y escucha esta canción, sabe de qué estamos hablando, del baile final de Mads Mikkelsen, el actor danés más internacional, uno de los villanos preferidos de Hollywood. En la película Otra Ronda es un drama con toques de comedia de Thomas Vinterberg, uno de los directores más importantes del cine danés, que presentó esta historia en el Festival de San Sebastián. Hay un filósofo noruego, afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A todos nos vendría bien. Bueno, podríamos discutir esta teoría, pero básicamente es la historia de 4 profesores de instituto que deciden probar este experimento sociológico del déficit de alcohol en sangre a base de borracheras. Pues acaba siendo un retrato de la crisis de la mediana edad, de la masculinidad, de sus miserias, y para eso pues van comiendo y bebiendo en varios bares y restaurantes de Copenhague, y ese baile final del que te hablaba se rodó en los pabellones reales del puerto de Copenhague y es una de las imágenes más icónicas de los bailes del cine de los últimos años. Otra película ambientada en el casco urbano de la capital es Jinetes de la Justicia. Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Nombres, direcciones? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro?
¿Cuál es tu plan? Vengar a mi mujer. También está protagonizada por Mads Mikkelsen como un militar que regresa, ¿no?, a Copenhague para, como escuchamos, vengar a su mujer y se adentra pues en la conspiración, una red criminal. Los bajofondos de Copenhague también han sido retratados en el cine. Bueno, estamos hablando de Copenhague a lo largo de este primer vuelo, de la Copenhague clásica, de la Copenhague antigua, que es una parte de la ciudad que hay que visitar y que también ha sido, por tanto, José Manuel, una ciudad importante para algunas películas de época. Sí, sobre todo la más famosa de los últimos años es La chica danesa, la película con la que el actor británico Eddie Redmayne ganó el Oscar. Me has hecho hermosa y me estás haciendo fuerte. ¿Cuánto poder tienes? ¿Vamos a volver a Dinamarca, Gerda? ¿Volvemos a casa? Cuenta la historia de una pareja de artistas daneses. Ella le pide a él que pose como mujer para ella y a partir de ahí, pues bueno, adopta esa imagen y lo que empieza como un juego pues acaba contando la metamorfosis, ¿no?, de él. Y realmente esto es lo bueno del cine o la magia. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en unos estudios en las afueras de Londres, donde recrearon pues el interior, los palacios, los apartamentos, el estudio de pintura, pero también se rodaron exteriores en Copenhague, en el icónico paseo marítimo de Nyhavn, que fue transformado para tener la apariencia de la ciudad en los años 30. Y también otra película de época es Pedro el Afortunado, no porque esté esto aquí, obra de Billy August, otro de los autores claves del cine danés, que contaba la historia de un joven que vive en el campo y se traslada a Copenhague para estudiar ingeniería. Nos complace informarle de que ha sido admitido en la Universidad de Tecnología Avanzada. Un dibujo de un sistema de canales que atraviesa Jutlandia y conectará dos mares. Acortará la distancia en barco y conectará las ciudades de reciente construcción. Convertirá a nuestro país en una nación moderna y autosuficiente. Mire, señor Sidenius, cuando uno es joven como usted, no debería tener ambiciones, salvo la ambición de aprender. Bueno, hay muchos autores que han utilizado solo algunas localizaciones o interiores de edificios de Copenhague. He aprendido mucho haciendo esta sección porque Alfred Hitchcock rodó en los interiores de la Universidad de Copenhague algunas de las secuencias de Cortina Rasgada, película que protagonizaban Paul Newman y Julie Andrews. Las bandas sonoras nos sitúan enseguida, nada más escucharlas, en series que han tenido mucho recorrido. Las series también han mostrado a la capital danesa, especialmente en los últimos años, este boom de la ficción escandinava que se ha consumido en todo el mundo. En todo el mundo. Recuerda que aquí en España, hasta en las tertulias políticas, habló de la Operación Borgen, por ese famoso thriller político que hablaba de la tercera vía, ¿no?, de las peleas entre laboristas y conservadores, y cómo la líder de los verdes acabó encabezando un gobierno de coalición. Bueno, pues Borgen es el término coloquial con el que se conoce el palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del Estado, el Parlamento danés, el Tribunal Supremo y la Oficina de Gobierno. ¿De dónde sacó Lauges esa información? Ven a Borgen mañana a las 9 para recoger tus cosas. La serie se rodó ahí, en las localizaciones reales, y también salen otros espacios como los jardines de la Biblioteca Real, el Puente de Mármol, cualquier punto donde pues se reunían un poco los políticos a negociar y a cavilar en secreto. Venga, otra referencia más, la última, otra serie que se rodó en Copenhague es El Puente. Sí, nos llegó a España como Brombroen y fue una de las primeras series que recibió la etiqueta de Nordic Noir, esos thrillers policiales escandinavos que desmontaban un poco la imagen idílica de estos países. Este es buenísimo, el mejor, porque se ambienta en medio del puente de Øresund, el que conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, y ahí aparece el cadáver de una mujer. ¿Cuál es el problema? Que el cuerpo está cortado en dos por la cintura y había sido colocado justo en la frontera entre ambos países, lo que obliga, como siempre en estos thrillers, pues a cooperar a los agentes de policía. De har fundet en taske med automatvåben oppe ved Hirsonlejen. Jeg vil ikke have den historie ud. Du klar over, du blander dig i den operative håndtering, ikke? Y la última recomendación es uno de los últimos éxitos de la televisión pública danesa, que es Cuando el polvo se asienta, una miniserie rodada en el centro de Copenhague y en áreas residenciales de la ciudad, que es una historia de vidas cruzadas, las de 8 personajes tras un atentado en la capital. Lo mejor, si uno puede, si tiene tiempo y presupuesto, es viajar, ¿no? Es descubrir y pisar y patear los lugares. Si no se puede, si no hay dinero, si no hay tiempo, si no hay presupuesto, se puede viajar con el cine y con la televisión. Eso siempre. Gracias, José Manuel. A ti. Diego Moreno, editor y creador de Nórdica Libros, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Bueno, antes de ir creando nuestra pequeña biblioteca sobre Copenhague, sí que me gustaría preguntarte si es o no Copenhague una ciudad que haya sido inspiradora para la literatura.
Sí, la verdad es que bueno, todas las capitales nórdicas son muy inspiradoras, pero Copenhague especialmente, porque es la capital de un gran reino histórico. De hecho, gran parte de la literatura nórdica durante una época tiene mucho que ver con Copenhague, con sus calles, con sus bibliotecas, y también en la época contemporánea, porque el cine en nórdico es muy importante, y también en la literatura. Es una ciudad que tiene muchas resonancias, desde propios títulos de libros, como vamos a ver ahora, en los que la ciudad tiene peso, hasta escritores y escritoras que todos conocemos, como la propia Karen Blixen y Jacques Dinesen, la autora de Memorias de África, que vivía muy cerquita de Copenhague. Venga, vamos a ir pues con nuestra pequeña biblioteca sobre Copenhague, y la primera referencia es histórica y nos lleva al siglo XVI. Sí, así es. Os he propuesto un viaje histórico por Copenhague, y el primer libro es esencial, que es La caída del rey, de Johannes Jensen, Premio Nobel de Literatura, y esta novela nos lleva a la época de Cristian II. Cristian II fue el último rey que tuvo la unión de Kalmar, que tenía Dinamarca, Noruega y Suecia, y a él es conocido por un hecho histórico muy dramático en los países nórdicos, que es el baño de sangre de 1520 en Estocolmo. Ese es el gran mérito que tiene este rey. Pero este libro es una maravilla. De hecho, fue el año 1999 elegida por votación popular como la mejor novela danesa del siglo XX. Caray. La ciudad es una de las protagonistas del libro, las calles de Copenhague, del siglo XVI. Entonces es como ir al Copenhague de la época gloriosa de los grandes reyes daneses, cuando era el país más importante de los países nórdicos, y también esta época un poco salvaje. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a fijar en el siglo XVIII. Sí, vamos a ir a uno de mis libros favoritos, de un autor no danés, sino sueco, Per Olof Enquist. Es uno de los grandes escritores del siglo XX. La visita del médico de cámara. Nos lleva a otro Cristian VII. A algunos les sonará. Es el rey que estuvo tentado, sobre todo es una época de luchas con la Ilustración. Y este rey, que tuvo un gran médico de cámara, que es Struensee, que era un reformador, un ilustrado, que intentó cambiar la corona danesa. La ciudad de Copenhague está muy presente en estas calles. Está la pobreza de la ciudad, la desigualdad de la nobleza y la gente que no tenía nada, el intento de Struensee por mejorar la calidad de vida de los daneses, que se encuentra con las fuerzas de la oscuridad. Es un libro muy contemporáneo, desgraciadamente, en algunas cosas, con estas fuerzas de la oscuridad que tenemos ahora, pero en la que, como digo, la ciudad está muy presente desde el comienzo hasta el final, porque al final el propio protagonista tiene un final trágico que ya leemos en la primera página, de manera que no desvelo nada. Pero este rey Cristian VII es un personaje fascinante. De hecho, hay una película histórica sobre su vida, y creo que es una manera de descubrir Copenhague a través del tiempo, de una ciudad que tiene mucho que ver todavía hoy con esta ciudad, porque muchas de las calles, muchos de los sitios importantes son de esta época del siglo XVIII. La visita del médico de cámara. La segunda recomendación. Venga, vamos con la tercera. Nos acercamos ya más en el tiempo, y es la trilogía de Copenhague. Sí, Tove Ditlevsen, una autora maravillosa, que publica 6 barral, no la podemos publicar en nórdica, ya me gustaría. Y vamos a ver la Copenhague obrera, la parte de la desigualdad social. Ella es de un barrio, Vesterbro, que ahora se visita, es un barrio muy famoso de Copenhague, de claramente tradición obrera. Ella, en este libro maravilloso, cuenta su infancia, adolescencia y cuando empieza a ser escritora. Narra muchos de los problemas psicológicos que tuvo, pero también, de una manera hermosísima, narra esta voluntad desde joven por ser escritora y por, siendo de clase humilde, de clase obrera, de clase baja, sobreponerse y llegar a ser, como fue una de las grandes escritoras danesas de todos los tiempos. Venga. Género epistolar, que también lo hay en Cartas desde Dinamarca. Sí, y aquí nos vamos al otro barrio, a la zona rica, a la nobleza, a Karen Blixen, la autora de Memorias de África. Ella vive en un sitio que tenéis que visitar si vais a Copenhague, que son las afueras, es Runstenlund. Es un sitio... No lo visite. Pues está muy cerca de Copenhague, es donde tiene su casa famosa. Y ella, al volver de África, se instala en su casa de baronesa, y desde allí escribe cartas a familia, a amigos y también a muchos de sus editores norteamericanos, porque ella tiene una gran relación con Estados Unidos. Es un libro en el que vamos a ver tanto la parte familiar de Karen Blixen como su mundo de creación intelectual. Es muy importante. Y cerca de este sitio, cerca de la casa, ya es un consejo cultural, está el Museo Louisiana, que es uno de los más bonitos de Europa. Anda. Es un sitio fascinante. Podemos recomendar poesía, poemas que nos hablen de Copenhague o los alrededores, incluso Dinamarca. Sí, Copenhague huele a París. Esto es una antología que hicimos de poetas contemporáneos desde los años 70 hasta ahora, diferentes generaciones, desde que está Inge Christensen, que es una grandísima poeta, que nos lleva por la ciudad. De hecho, en las guardas de este libro hemos hecho un mapa para
para que los lectores, las lectoras recorran la ciudad con los poemas y también situándose en cada uno de los sitios, cada uno de los barrios de la ciudad de Copenhague. Es poesía muy diferente, está muy implicada. Por ejemplo, David Bowie está muy presente en muchos de los poemas. Ahí es una época en la que el pop, el rock, la música influye mucho también en estos poetas, y vamos a ver una manera de ver la ciudad literaria, lírica, muy diferente a los otros libros que os he recomendado. Para que le guste la poesía, es un libro obligatorio porque muchos de estos poetas no son conocidos en España, pero son absolutamente maravillosos. Y vamos a ver muchos registros y muchas maneras de acercarse a la ciudad con este maravilloso título, Copenhague huele a París. De todos estos libros, creo que el más reciente es ese que estoy viendo ahí, de metros por segundo. Sí, he querido traer una escritora joven danesa, ya de la generación que no viven en Copenhague, porque es cierto que Copenhague es la gran ciudad donde ha pasado gran parte de la historia de Dinamarca como capital del reino, pero claro, en las generaciones actuales empiezan a ir fuera. Esta chica es de una ciudad que se llama Aarhus, Aarhus, escrito, que es una ciudad preciosa y que está a poquísimo tiempo en tren y se merece la pena ir a visitarla. Y ella habla, en este caso, de Jutlandia, y habla de gente que son de ciudad y que se van a vivir a colonias educativas alternativas en el norte de Dinamarca. Y este libro me interesa mucho, metros por segundo, por ver cómo la gente joven crea su propio lenguaje, su manera de narrar, y también cómo es la Copenhague y la Dinamarca actual. Creo que es una estructura narrativa muy diferente, mucho más fresca, con mucho más sentido del humor, más luminoso posiblemente que otros libros, sobre todo que los históricos, que eran más trágicos. Aquí hay mucho sentido del humor. De hecho, la protagonista crea un oráculo para responder a gente a través de una correspondencia literaria de dudas que tienen sobre la vida, ¿no? Y nos vamos a sentir muy identificados con esta escritora y con este libro. Muy recomendable, como digo, saliéndonos un poco de Copenhague, yendo a conocer la Dinamarca un poco más amplia. Bueno, pues esta yo creo que es una recomendación, un conjunto de recomendaciones, una excelente pequeña biblioteca para preparar o revivir o disfrutar de cualquier viaje a Copenhague. Diego Moreno, editor y creador de Nórdica Libros, ha sido un placer y gracias. Muchas gracias, un placer. ¿A quién estamos escuchando, Jorge? Estábamos comentando que podría ser perfectamente el hilo musical de las tiendas de Amancio. Sí, serviría. Serviría perfectamente. Bueno, ellos se llaman Afaka, es el grupo liderado por un prodigioso Ramel Hug. Bueno, yo no sé las pronunciaciones, si las estoy haciendo bien, seguramente no. Bueno, desde los 12 años canta este artista que profesionalmente también ha sido actor. La mayoría de sus canciones tienen ese toque adictivo, la verdad que enganchan, ¿eh? Y al menos 5 de las canciones de Afaka forman parte del top 50 danés, o sea que están de los más escuchados en su país actualmente, Afaka. Absalon es una especie de centro cultural de Copenhague. Los miércoles y viernes, por ejemplo, mirando su agenda, a las 8 menos cuarto de la mañana, 8 menos cuarto, la gente queda para bailar, para empezar el día bailando. Quiero que saludemos a Marta. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Marta Pastur es una española que vive en Copenhague y, si no me equivoco, Marta, estás exactamente en ese centro cultural, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo centro cultural, que tiene además un punto pintoresco. ¿Cómo es? Exactamente, estoy en Absalon, que es uno de mis sitios preferidos en la ciudad, y sí, como dices, es bastante pintoresco porque antes era una iglesia y ahora se ha convertido, pues, este centro cultural y ofrece muchísimas actividades. Está pintado de muchos colores así vibrantes, rojo, amarillo, azul, pero sigue manteniendo la estructura, ¿no?, de la iglesia, los techos altos, las bóvedas. Y es gracioso, ¿no? Ahora mismo estoy viendo como una bola de discoteca con los focos detrás de lo que sería la bóveda. O sea que es muy interesante. Ese sonido que se escucha de fondo, que yo diría que parece una pelota de ping-pong, es que hay gente jugando a ping-pong. Sí, hay gente jugando al ping-pong, hay una mesa en la nave central, hay gente estudiando, hay bebés, hay personas mayores. La verdad es que engloba a muchas personas de Copenhague este sitio. En este centro cultural, tal y como nos comentas, hay actividades durante todo el día y de todo tipo. Hay talleres de cerámica, clases de yoga, de danza africana. Incluso hemos visto que hay una silence party los miércoles de 7 a 10 de la mañana. Este centro es representativo de la ciudad porque parece que hay todo un abanico de actividades para hacer a lo largo de todo el día. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Es súper representativo de Copenhague. He leído que hay hasta 60 eventos a la semana. O
sea que engloba mucha gente, culturas, edades y tienes bueno, un poco de todo. Yo, por ejemplo, vengo a Pilates los lunes y cuando salgo hay personas jugando al backgammon o muchos juegos de mesa. También tienen esto la discoteca silenciosa, que también es muy graciosa de ver. Hacen cenas comunes. La verdad es que es un sitio muy interesante. Para quien vaya por primera vez a Copenhague, ¿cómo describirías el ambiente general de la ciudad? ¿Es bulliciosa? ¿Es tranquila? ¿Es ruidosa? ¿Es moderna? Durante los meses de invierno es mucho más tranquila, muy oscura, se hacen muchos más planes en interior, tipo museos, mercados de Navidad, por ejemplo, y luego en verano sí que tiene mucha más vida, hay más planes en la calle, festivales, también se nota en los daneses, ¿no? Que se visten como muchos más colores, es diferente. Esta conversación la estamos teniendo contigo un día de la primavera española y de la primavera danesa. ¿Cómo es el día a día de alguien que, como tú, vive allí en una primavera cualquiera? Bueno, la primavera tarda un poco en llegar, pero bueno, la vida es bastante tranquila aquí. Yo me despierto temprano, voy a trabajar, sí que una diferencia importante son los horarios de las comidas. Por ejemplo, yo no como más tarde de la 1, que es algo que me cuesta cuando voy a España, y también se cena pronto, ¿no? Y normalmente pues la gente que trabaja de mañanas, luego por las tardes hay muchas actividades, ¿no? Sobre todo pues de deporte. A los daneses les gusta mucho hacer ejercicio, muchas actividades creativas, vida en familia, bueno, planes con amigos, así es un poco el día a día de los daneses. Y Marta, ¿qué no se puede perder alguien que visite por primera vez la ciudad? Bueno, yo diría Newham, yo creo que es un clásico, ¿no? El canal más famoso con las casitas de colores, y yo recomendaría hacer un tour en barco. A mí me gustó mucho cuando lo hice porque ves la ciudad desde la perspectiva del agua, entonces es muy diferente. También creo que hay que ver Christiania, que es un barrio bastante alternativo. También todo el centro de la ciudad, el Parlamento, Strodet, que es como la calle con más tiendas. Yo creo que esos son imprescindibles. Y luego también los barrios difieren mucho entre ellos, y Alvestebro, Norrebro son barrios que tienen mucha vida y que con un paseo ya captas, ¿no? El ambiente de la ciudad. Dinos, o descúbrenos un rincón, un lugar que sea especial para ti. Al final tú ya eres una vecina de Copenhague. Todo esto que nos has contado está muy bien conocerlo porque, digamos, son los elementos centrales de una visita, de cualquier visita a esa ciudad para alguien que viaja de fuera. Pero seguro que tienes un lugar, no voy a decir casi secreto, o sí, que merezca la pena ver. Bueno, a mí me gusta mucho Reffen. Sí que es conocido, bueno, igual no tanto. Está un poco a las afueras de la ciudad, y es una antigua zona industrial que se ha convertido en un mercado de comida callejera. Y a mí me gusta mucho porque es también muy diferente, está al lado del agua, y lo relaciono también bastante con el verano porque bueno, durante el invierno está cerrado, y yo recomiendo mucho ir allí. A mí me gusta también especialmente. Según el Instituto de Calidad de Vida de Londres, la capital danesa es la ciudad más feliz del mundo. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Esto es realmente así? ¿Los daneses son los más felices? Sí que creo que el país ofrece muchas posibilidades para, digamos, tener una estabilidad que va de la mano de la felicidad, yo creo. Por ejemplo, hay mucha conciliación familiar, flexibilidad en el trabajo, estabilidad económica. Es posible tener una familia y dedicarle también tiempo a tu crecimiento profesional y a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que esto influye bastante en que se puede tener una calidad de vida y que no haya como grandes sorpresas. Y esto va de la mano, ¿no? de ser feliz. Oye, Marta, ¿y a qué te dedicas tú en Copenhague? ¿Qué haces? Bueno, yo dirijo mi academia de español, que se llama Pollitos, y bueno, me dedico a mantener la lengua viva en los niños, ¿no? Sobre todo hijos de españoles y latinoamericanos que han viajado a Copenhague y que han formado aquí su familia. Entonces los peques van a la guardería danesa y hablan muy, muy bien danés y necesitan un refuerzo en el español, y también no sentirse diferentes, ¿no? Ver que hay otros niños, otras familias que son hispanohablantes, y que es un regalo al final poder ser bilingüe y tener dos culturas y empaparse de todo esto.
Pues Marta Pastur, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo desde allí, desde ese centro Absalon en Copenhague. Gracias y un saludo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Este es el primer vuelo a Copenhague. No hay capital sin sus museos y no debería haber viaje sin al menos una visita al más representativo, o al que más nos interese. Por eso nuestro primer vuelo siempre hará parada en el arte, en un museo. Vamos a fijarnos en uno de los cuadros que se deben ver en Copenhague. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro. Y hoy os invito a pasear por la Galería Nacional de Dinamarca, donde podremos disfrutar de casi 9.000 pinturas y esculturas que van desde el siglo XIV hasta el siglo XX. En los muros de esta galería nos espera una pintura que cambió la historia del arte, una de esas obras icónicas que puso el mundo patas arriba. Hablamos de La raya verde de Henri Matisse. Pongámonos en situación. Año 1905. Un grupo de jóvenes artistas exponen en el Salón de Otoño una serie de pinturas de colores estridentes y formas simplificadas. Toda una declaración de intenciones. El arte ya no tiene que imitar la realidad. Puede crear su propio imaginario. Un crítico bautizará a aquel grupo de jóvenes como fieras, faux en francés. Calificativo que a partir de ese momento tomarán como propio por encarnar perfectamente sus valores. Estos artistas se harán llamar fauvistas. Fieras en busca de un arte instintivo. El cabecilla de ese grupo será Henri Matisse, que en esta muestra expondrá su pintura La raya verde, un retrato femenino que se aleja de esa voluntad histórica de asociar la representación femenina a la belleza, y se interesa únicamente por el aspecto formal, volcándose en el potencial expresivo del color. Para Matisse, el objetivo de la pintura ya no será la mímesis. Ahora la pintura trazaría su propio camino. A las críticas de que la protagonista de su retrato no parecía una mujer, Matisse contestó: «Yo no quería pintar una mujer, yo quería pintar un cuadro». Espero que disfrutéis de Copenhague y, como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Jeg har prøvet at tænke på noget andet, men jeg kan ikke glemme, hvor meget du betød. Mine følelser er blandet. Du smed os på jorden uden at fortryde noget som helst. Har du overvejet, at du bare tænker op på os? At du bare tænker op på os? Og nu løber min mascara. Cuando antes repasábamos algunos de los grupos y de los temas de las canciones de la música danesa más reconocidos internacionalmente, casi todas o todas creo que eran canciones en inglés. Pero lo cierto es que hay una escena musical en el idioma propio de Dinamarca, en danés, muy potente. Claro, es un idioma complejo, quizá por eso esas canciones no nos llegan aquí, pero estamos escuchando, Jorge, creo, a uno de los fenómenos de la música danesa. Totalmente. Allí lo es, desde luego, y no me extrañaría que, de verdad, no mucho tardar, si hay gente de compañías discográficas que no la conozcan. Es que esta mujer es increíble. ¿Cómo suena? Suena? Maravilla. Es espectacular. Tiene incluso... Bueno, aquí escuchamos a Joshua también colaborando con ella en esta canción maravillosa, esta medio balada, ese medio tiempo. A mí ella me recuerda incluso a Amy Winehouse en algunos momentos. Es la chica de moda allí, se llama Annika Vederkop, pero Annika es el nombre artístico. A los 6 años ella empezó debutando en el cine en la película La caza. Con 7 empezó a escribir sus canciones. Esto es una maravilla. Hace un par de años que empezó a subir, pues así, por probar su música a TikTok, por diversión. Con 20 años ya está en lo más alto del panorama danés y esperemos que pronto empiece a sonar en nuestro país porque es maravillosa, una delicia. Rubén Mosquero. Rubén, hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Bienvenido. Rubén Mosquero es cocinero, no sé si decir cocinero, chef, empresario también. Un poco de todo, pero cocinero está bien. Cocinero. Bueno, EMI es su proyecto madrileño que nace, es un restaurante, que nace después de un proyecto vital por unas cuantas de las mejores, o de algunas de las mejores cocinas del mundo, incluidas
Por eso le hemos invitado hoy las de Noma y Geranium en Copenhague. ¿Cuánto tiempo viviste en Copenhague, Rubén? 5 años. 5 años. Sí, más o menos 5 años. Fui para 3 meses, pero nos quedamos 5 años. ¿Qué tal la experiencia de vida en esa ciudad? Muy bien, muy bonita. Es una ciudad preciosa que recomiendo visitar. Y la verdad que calidad de vida muy, muy alta. ¿Qué les decías a los familiares, a los amigos cuando te preguntaban, oye, ¿cómo se vive en Copenhague? Bueno, obviando de que la cocina se trabajan un poco más, demasiadas se horas poco. comparado con otros trabajos, pero realmente si quitas el invierno, que es un poquito más que no hace tanto frío, es la falta de luz, que es un poco una ciudad oscura, pero luego yo siempre recomiendo si visitar en primavera, otoño es precioso. Esas son las dos mejores épocas del año. Verano está bien porque no hace mucha calor, es tipo el norte de España. Pero obviamente hay más turistas, así que si queréis evitarlos, pues primavera yo lo veo muy buena época, buen clima y muy bonito, pues está todo muy florecido y muy verde. ¿Qué te llevó a Noma? Bueno, terminamos en la escuela de hostelería, todo el mundo cogía las prácticas en esa época por España, me quiero ir a las Baleares o a las Canarias, porque claro, ya que en verano hay prácticas, pues un poco de fiesta y tal. Y yo empecé un poquito más tarde, porque antes hice magisterio, que de hecho iba para maestro, hice hasta las prácticas y todo, pero luego no tenía la vocación. Y como soy una persona bastante competitiva, pues digo, pues ¿qué es lo más difícil que se puede hacer? Irme a otro país sin hablar el idioma y ponerme a cocinar en un restaurante bueno. Así que les mandé una carta oye, no hablo inglés, pero hablo inglés básico, pero trabajo bastante seriamente. Y si me hace una oportunidad, yo creo que la aprovecharemos. Y fui para 3 meses y 5 años estuvimos allí. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en la cocina de Noma? Noma, para quienes no estén muy puestos en la gastronomía, es una de las referencias mundiales, ¿no? Tanto el restaurante como René Redzepi, su propietario, su chef, es una de las grandes referencias de la gastronomía mundial. Bueno, la verdad que como contexto, o sea, todo el mundo, empezando por René, es muy trabajador, así que no hay problemas de que, oye, yo trabajo mucho, pero el jefe no, pues allí es cargas de laboral bastante altas, a muchas horas, pero todo el mundo pone mucho interés y mucha atención a lo que hacen, entonces pues se trabaja más fácil. ¿Da vértigo? Yo no, yo soy una persona que digo, trabajando se arregla casi todo. Si trabajas mucho te pueden reñir, pero si al final las cosas salen, obviamente hay mejores y peores días, que hay días que dices, pues me volvería a España mañana, y hay otras veces que, más que los premios, cuando te viene algún cliente, oye, que he viajado desde tal país solamente para venir aquí y me ha encantado, pues al final alegra mucho. Cuando tenía visitas de España, hay muchos cocineros españoles a los que admiro muchísimo, decir, oye, ya que este es español, encárgate tú de su mesa. Y la verdad que yo, aparte de que se trabajaba muchísimo, eso nunca lo voy a negar, le tengo mucho cariño a mi experiencia en Dinamarca, ¿no? El nivel de exigencia, entiendo que siempre está un punto o varios puntos por encima de una cocina que no tiene el nombre de Noma. El nivel de exigencia tiene que ser muy alto en cualquier tipo de restaurante, dirían todos, sí, pero obviamente en este tipo aún más. Por ejemplo, yo te digo, en 5 años que estuve allí, no hay ningún día que nos haya presentado todos los platos que estaban puestos en el menú. Siempre se arregla, si había un problema se arregla, pero ni un solo día que no hayamos servido a los clientes el menú que estaba proyectado antes de empezar el día. Yo tengo la inquietud que creo que tendrán los jóvenes cuando viajen a Copenhague, que es, ¿se puede comer bien y barato en Copenhague? Sí, relativamente. O sea, casi no. No, a ver, entendiendo de que los sueldos y por tanto los precios en los países nórdicos son más altos que en el sur de Europa, porque es el tema social que hay, pero no es todo estrella Michelin de 300, 400 euros. Te puedes comer, de hecho, de las mejores hamburguesas que me he comido en mi vida, luego diremos un sitio, pero están en Copenhague y es una hamburguesa a precios de cadena de comida rápida, pero no es una cadena de comida rápida. Luego ya lo que te quieras gastar, pero sí se puede comer relativamente bien de precio. Te vamos a pedir que nos hagas una pequeña guía por la ciudad y por sus cafés y restaurantes. Primero por la ciudad, ¿qué lugares no debería dejar de ver quien viaja allí por primera vez?
Bueno, al ser una ciudad pequeña, lo bueno es, diría, es un tamaño así tipo ciudad media española, no es una ciudad muy grande. Y si utilizas la bicicleta, es facilísimo moverse, porque todo el mundo va en bicicleta, tienen todas las calles carril preparado y es muy, muy fácil de moverse por allí. A mí me encanta el centro. Ahí en la zona centro de la ciudad hay una torre que se llama en danés Torre Redonda. O sea, no sé, no es el nombre. Para nosotros españoles, la Torre Redonda. La Torre Redonda sería la Giralda de allí. Entonces, alrededor de ahí es la zona centro. Tienen unas calles peatonales más grandes de Europa, con muchos cafés, muchas tiendas de ropa. Luego hay un mercado, el típico mercado al aire libre, que hasta en invierno ellos se acostumbran al frío, entonces todo el año. Y tienes desde unos mejores puestos de café, con café de especialidad, se llama Coffee Collective, que la verdad es que no estoy afiliado, me encanta, no conozco a nadie allí, pero es muy bueno. Y luego tienes varios puestos de comida para llevar, desde pescado hasta algunos sándwiches. Luego la zona hay un fuerte medieval antiguo que está muy bien restaurado y es una gran visita, que está además construido de forma de estrella por temas logísticos. Y diría que todo el centro, quitando la famosa sirena que iba a decir, no va a mencionar la sirena de Copenhague. Sí, no, si queréis ir a Copenhague, obviamente hay que ir a ver la sirena, pero cada vez que llega un amigo o familiares visitando, cuando llegamos allí dice, pero esto es... Decepciona. Es un poco pequeña. No es, te esperas que va a ser una gran estatua y está allí en el agua y es como, no sé, medio metro de alto de estatua, pues no es tan imponente como quizás se piensa la gente. ¿Cuánto de nórdico va a haber en la cocina de EMI, de tu nuevo proyecto en Madrid? Como tal, siempre digo, todos nos basamos en muchas cosas anteriores. La nueva cocina nórdica está basada en la nueva cocina vasca. O sea, si tú lees punto por punto se hizo un listado de puntos de la nueva cocina nórdica. Esa idea realmente la hicieron los chefs vascos también en los 70-80, o sea, Martín Berasategui, Subijana, Arzac. Hicieron también una especie de listado de qué queremos hacer, qué queremos ofrecer, y comparten muchas de las ideas de producto fresco, lo más cercano posible, tratar bien el ingrediente, tampoco hacerle muchas florituras, coger muy buen producto, basarnos mucho en la temporada, eso sí me parece interesante. Usaremos fermentos, usaremos algunos ingredientes asiáticos por mi viaje vital, como se dice ahora, pero los sitios en los que he trabajado, pero no quiero que sean una cosa muy exagerada, o sea, que sea más delicado, que sea un complemento. Pues Rubén Mosquero, gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a conocer algo mejor Copenhague. Muchas gracias. Muchas gracias. El primer vuelo con Pedro Blanco. Hola, soy Sergio, soy arquitecto y nos vamos a Copenhague a hablar de arquitectura. A nivel arquitectónico, lo más importante que hay que comentar sobre esta ciudad es que ha sabido tejer perfectamente el pasado y el futuro en un mismo plano urbano. Y me diréis, ¿qué significa esto? Bueno, pues que realmente caminar por sus calles es moverse entre siglos, entre palacios clásicos y estructuras contemporáneas que no compiten, sino que dialogan. Uno de los mejores ejemplos de ese legado histórico es el Palacio de Amalienborg, corazón neoclásico de la ciudad y residencia de la familia real danesa. Fue concebido en el siglo XVIII como una gran plaza ceremonial compuesta por 4 palacios casi idénticos, dispuestos con una simetría milimétrica. Frente a ellos se encuentra la iglesia de mármol, o también en danés Marmorkirken, como se le suele conocer, con una gran cúpula de cobre verde y rematando este eje urbano con un gesto casi teatral. Si nos movemos unos minutos de este centro neoclásico, junto al canal nos vamos a encontrar con uno de los grandes iconos de la arquitectura contemporánea danesa. Esta es la Royal Danish Playhouse, o lo que vendría a ser pues, una especie de ópera moderna. Este edificio de líneas limpias y materiales oscuros fue proyectado por el estudio danés, con sede en Copenhague, de hecho, Lungaran Tramberg, y se asienta sobre una gran plataforma de madera que se extiende hacia el agua y que funciona como un espacio público tanto para quienes van a ver una obra como para los que simplemente quieren sentarse a mirar el mar. Pero el cambio más profundo en la arquitectura de Copenhague se dio a partir del año 2000. En ese momento, la ciudad enfrentaba un dilema: cómo crecer sin perder su escala y cómo modernizarse sin borrar su identidad. La respuesta fue una transformación urbana estratégica.
En lugar de expandirse sin rumbo, Copenhague apostó por una planificación cuidadosa, donde el diseño y la sostenibilidad se convirtieron en los motores de este desarrollo, y surgieron barrios nuevos como Orestad y Northam. En este contexto nace uno de los proyectos más emblemáticos de la nueva arquitectura danesa, la 8 House, diseñada por el estudio Big, dirigido por el arquitecto estrella Viljar Ingels, al que quizás conozcáis. Inaugurada en 2010 en Orestad, la 8 House es más que un edificio, es prácticamente un ecosistema. Con forma de un gran 8 tumbado, combina viviendas, oficinas, locales, jardines y un recorrido continuo de rampas que permiten caminar e incluso ir en bici desde la planta baja hasta la última azotea. No hay cortes y no hay fronteras cerradas, es un espacio en el que todo fluye. La idea es clara, mezclar funciones, generar encuentros y crear comunidad. ¿Cuántas veces no habríamos querido tener una especie de antiguía de viaje? Que alguien que vive y conoce bien una ciudad nos dijera lo que no debemos hacer si viajamos hasta allí. Pues esta es la antiguía de Copenhague. Hola, me llamo Tines, vivo en Copenhague con mi familia y usamos mucho la ciudad. Todo sale muy caro en Copenhague y especialmente lo de salir, comparable a España. Lo que nunca haré es de comprar una cerveza en Nyhavn. Lo que haré yo es de comprar una cerveza en la tienda al lado y sentarme en el borde del canal y tomar las cervezas allí como los daneses. Hoy existen tiendas en Copenhague que venden churros, pero no son churros como en España. Por eso nunca recomendaría comprar churros en Copenhague. Mejor irse a una panadería danés y probar algo muy típico de aquí. En el centro antiguo hay una zona que se llama Strøget y es una zona comercial y todo es peatonal. Y ahí se encuentran todas las tiendas escandinavas con diseño escandinavo. Mola bastante, pero hay una parte que es más cerca del ayuntamiento donde yo no iré. Es como hacer convertirlo un poco más turístico y las tiendas venden muchos como souvenirs de menos de calidad. Yo vi muchos buses turísticos en Copenhague, pero no creo que es la mejor manera de ver la ciudad. Se mueve mucho más en bici en Copenhague y es una manera de ver la ciudad mejor. La Sirenita de Copenhague tiene bastante fama, pero puede ser un poco decepcionante. Es bastante pequeña y siempre hay mucha gente que quiere tomar una foto con ella. Si tienes poco tiempo en Copenhague, yo haré otra cosa, por ejemplo, ver a Christianshavn o pasar mediodía en Tivoli. Hay cosas que yo haré antes que ver la Sirenita. Vamos a terminar ya esta visita a Copenhague en la que hemos hablado de comida, de forma de vida, de cultura, de literatura, de poesía, de arte, de arquitectura y de música. La última para marcharnos, Jorge. Pues mira, vamos a cerrar con rock. También hay que decir, no nos vamos a olvidar que el baterista de Metallica, Lars Ulrich, es danés, ¿vale? Pero vamos a poner fin con un grupo de Copenhague, ¿vale? Clave de rock danés, año 73. Probaron suerte, fuera de sus fronteras. Es cierto que el vocalista, el fallecido Kim Larsen, el jefe, ¿no? El capo de la banda Gasoline, tiene el récord incluso del álbum más vendido en Dinamarca, la banda sonora de la película En medio de la noche, Mid om Natten, una película en la que también aparece él. Pero bueno, vamos a quedarnos con su grupo. La canción se llama Gravel Strike o algo así. Ellos son Gasoline y suenan muy cañeros. He de decir, Jorge, que tu danés ha ido mejorando poco a poco en esta última hora de viaje por Copenhague. 4 raspados. Gracias, Jorge. Un Hasta placer, el próximo Pedro. viaje. Gracias, Mariola. Gracias Hasta el a ti. siguiente. Og alle tænker, må jeg ikke slappe videre. Der bliver råbt, og der bliver skreget. Der skuffelserne skyldes ned. Og der bliver kysset og krammet. Rivalerne får aldrig fred.
så hænger vi sgu bunden igen.